Hola muchachos, en esta última parte del tutorial vamos a aprender cómo configurar el render y cómo ponerle un fondo, cómo eh, controlar la cantidad de luz de mi render y ajustar eh, los últimos toques de iluminación o de materiales que necesitemos de acuerdo a nuestro render. Entonces, como vemos, es esta última parte y seguimos usando la opción de render estándar. Entonces vamos a nuestro modelo. En este caso voy a ubicar la última cámara, voy a mirar cómo está mi iluminación. En este caso pues aparecen las sombras que se generan a partir de nuestra luz solar, que es la que ubicamos en esta zona. Vamos a ubicar un fondo. Entonces voy a buscar la cámara 1 y les voy a mostrar dónde se cargan los fondos y dónde se controla la exposición solar en nuestro render. Esto se hace con la tecla 8, con el número 8, la tecla 8. Y vamos a encontrar este panel que se llama Environment and Effects. Pues en efectos podemos acá poner todos los efectos de cáusticas, pues para más adelante los que quieran profundizar, efectos de niebla, todo este tipo de cosas, y los efectos atmosféricos que también se cargan por acá, que serían esos mismos. Y vamos a encontrar pues varios parámetros en esta casilla de Environment. Primero, cuando ustedes hacen un render se dan cuenta de el fondo que utiliza generalmente el 3D Max, que es un fondo negro. Como ven acá en background aparece el color negro. Yo podría cambiarle el color, ponerle un azul tal vez un poco más claro. Si yo cambio el color y vuelvo a dar el render, pues ya vemos que el render va a aparecer con el color que yo seleccione desde esta zona. También puedo usar un mapa. Un mapa que es una foto en donde yo tenga la foto del lugar donde voy a implantar el proyecto, o un paisaje determinado, o un cielo. Entonces selecciono esta casilla que dice None y me voy a buscar el bitmap, así como hicimos con los materiales. Vamos a buscar un bitmap y vamos a buscar una imagen. Voy a buscar acá en este computador qué imágenes puedo encontrar. En este caso voy a buscar una de las imágenes de 3D Max, entonces voy a buscar el disco local C, me voy para archivos de programa, Autodesk, debe estar entonces en este otro archivo de programa, Autodesk 3D Max 2010. Voy a buscar mapas, backgrounds, y pues voy a encontrar una serie de mapas de backgrounds que tiene configurado el 3D Max, que tiene en su carpeta de mapas. Eventualmente voy a escoger este. Cuando acá está con el chulito, es porque este mapa es el que se va a aplicar en el render. Entonces, como vemos, hacemos el render y pues hay que tener cuidado con esto. Si nuestro mapa no está, si nuestra vista no está ajustada al fondo que vamos a usar, pues se va a ver nuestro proyecto volando. Entonces, si vamos a usar un mapa, debemos tener mucho cuidado con eso, en donde vamos a ubicar, o pues tener todo el suelo modelado de tal manera que no pase esta idea de la carpeta voladora. Voy a deseleccionar este y voy a dejar el color azul. Voy a cambiarlo un poco, ponerlo un poco más claro, un poco más gris, y vamos a dejar este color.
Abajo en este mismo panel vamos a controlar la exposición de luz. Como vemos, aún nos aparecen algunos elementos un poco sobreexpuestos. Para ello entonces vamos a escoger uno de los controles de exposición que son de los, pues el que más se usa, y pues de una vez que lo aprendan a usar cuando van a aplicar un motor de render, vamos a usar el control de exposición logarítmico. Entonces acá podemos darle un preview al render, nos va a aparecer como la cantidad de luz que aparece ahí, y nosotros podemos empezar a controlar la luz, la iluminación, el contraste. Acá le bajé un poquito, vamos a ver qué pasa con el render. Pues ya lo vemos un poco más oscuro, que de pronto ya nos quedó muy oscuro, entonces vamos a subirlo un poco más. Entonces desde acá ya recordemos cómo ubicar el mapa que vaya a usar de fondo, o el color de fondo, y el control de exposición. Entonces hasta aquí vamos con esa parte. Ahora vamos a configurar el render. Entonces hasta el momento, cuando yo le doy render, me da un render estándar, el render que generalmente uso en mis proyectos. Vamos a mirar si sí quedó activo, sí. Entonces para configurar mi render, pues el render estándar es el que aparece cuando yo le doy render production. Si yo me voy para el render setup, donde configuramos el tipo de render que íbamos a usar, que era el scanline, vamos a buscar al principio de esta casilla common, cómo aparece, puedo customizar, escoger pues distintos formatos para hacer render, pues o video en el caso en que lo vayamos a hacer así, y los tamaños. Yo puedo hacer un poco más grande mi render. Si yo quiero darle un tamaño mucho mayor, entonces ya busco uno de los que me puede dar una gran apertura y pues generar unas dimensiones mucho mayores. Con esto esta configuración son los píxeles. Los píxeles que yo utilice pues son los que van a determinar el tamaño en que puedo imprimir este render. Estos render generalmente, como lo vamos a enviar por internet, pues podemos enviarlo el de 640, el de 720 o el de 8. El de 320 es un render muy pequeñito que realmente pues es posible que no nos funcione, o podemos cambiar las dimensiones en nuestras casillas, y pues con eso generar renders que pues que puedan imprimirse eventualmente en pliego o en otros formatos más grandes. Entonces esa parte pues la debemos configurar. Ahora cuando haga el render, pues ya vemos que es un render más grande. Para el plugin que vamos a usar, entre más grande sea el render, se va a demorar más tiempo, porque es un plugin que trabaja con mapas de bits. Entonces me va a afectar los tiempos de render, el tamaño. Ahora la otra parte que vamos a hacer, entonces ya configuramos el fondo, el control de exposición de la tecla 8, y hicimos algunas cosas de configuración desde el F10, y también vamos a activar el plugin Light Tracer. Entonces para eso, antes de activarlo, quiero mostrarles en la tecla F1 qué pasa cuando le digo Light Tracer. En nuestro tutorial de 3D Max, en nuestra ayuda, aquí vemos cómo las sombras que se generan cuando los objetos se acercan al piso, y el tipo de sombras que empieza a generar, pues me permite visualizar de una manera más real los objetos que están
que están pues en la escena. Y pues vemos acá un poco la explicación de todo lo que se puede configurar en este tipo de render y cómo lograr que la exposición sea correcta, que no me aparezcan los mapas, los rayos, me puedan configurar un render de adecuada calidad y que no se me empiece a ver el ruido en estas zonas. Y pues me explica varias opciones que yo puedo configurarle a este plugin. Nosotros simplemente cerrar ya acá, vamos a configurarlo de la manera básica. Nos vamos para Advanced Lighting. Si no lo encuentran es porque no han activado el Scan Light, entonces ojo con eso. Nos vamos para Advanced Lighting y acá vamos a buscar el plugin. Tenemos el Light Tracer y el Radiosity, que era el que les decía que se puede usar con luces fotométricas y que también lo pueden encontrar en la ayuda del 3D Max. Vamos a configurar el Light Tracer, en este caso lo vamos a dejar tal cual. Cuando quiero más calidad dependiendo del tamaño, pues debo aumentar en esta casilla de Rise per Sample, y desde acá mismo le puedo decir render. Entonces vamos a ver que los tipos de sombras van a cambiar considerablemente. Vamos a buscar otra vista. Y pues vamos a ver el tipo de sombras que se empiezan a generar de acuerdo a nuestra iluminación. Vemos como en algunas zonas empiezan a verse ya las sombras. Vamos a hacer el de la planta. Con ello visualizamos mucho mejor el tipo de render que se puede generar con el Light Tracer. Ahora podríamos seguir configurando un poco mejor la luz si le bajamos un poco al control de exposición, y si nos vamos para el Light Lister, aumentamos un poco la luz directa. Este sky, vamos a ver si lo podemos bajar un poco. Miremos a ver cómo aparece mi render, pues ya con muchas más sombras, porque lo que hice fue bajarle al nivel al control de exposición y aumentarle la intensidad a las luces que me están generando las sombras del sol. En este caso voy a buscar la cámara 1 a ver cómo saldría mi render en este caso. Como ya mis objetos se ven mucho más definidos, y en el caso de la cámara de la cámara 2, cómo se vería mi render. Podría seguir aumentando un poco más la intensidad, de manera que pueda haber luces y sombras con más claridad, o podría dejarlo así como está, pues dado que esto es un color pues más bien como gris, pues debemos ver que la luz esté exponiéndose bien en los blancos que acabamos de crear. Eso es todo, muchachos. Ubiquen su proyecto, creen sus cámaras, creen sus luces, configuren en la tecla 8 el control de exposición, configuren el color del fondo o el mapa que vayan a usar de fondo, y en la tecla F10 o en el render setup configuren el tamaño del render. Asegúrense de estar en el scan line, que ya lo deberían
tener listo hace rato cuando crearon los materiales. Y en Advanced Lighting configuran el plugin Light Tracer, y con ello pues ya van ajustando uno u otro parámetro para que su render sea de buena calidad.